La necesidad es la carencia de las cosas que son necesarias para la conservación de la vida, mientras que la espiritualidad es el desarrollo de habilidades en el ser humano que le permitan sensibilidad intrapersonal e interpersonal. Así es como manifestamos nuestras necesidades espirituales que satisfacen el dolor mediante la búsqueda del propósito de vida. Es una de las necesidades más antiguas y en el contexto actual ha cobrado protagonismo como respuesta al dolor y al sufrimiento del ser humano que buscan frente a una situación catastrófica o de dolor. Dicha necesidad se encuentra colmada por la inteligencia espiritual, la cual ofrece equilibrio interior que permite al ser humano ser capaz de observar las realidades y de actuar de manera justa, adecuada y responsable. Es así como, según un artículo de Salud del 2017, se expresan múltiples estudios previos que demuestran la relación de mejores niveles de inteligencia espiritual con la disminución de niveles de ansiedad, depresión y manejo de niveles de estrés en la vida diaria de los seres humanos. Es así como esta segunda fase de la investigación de mercados pretende abarcar las necesidades espirituales y relacionarlas con el nivel de afrontamiento del estrés por medio de lo que conocemos como inteligencia espiritual. Partimos con una sesión de grupo, continuando con entrevistas a profundidad y finalizamos con conclusiones de esta investigación cualitativa. La siguiente investigación cualitativa cuenta con una metodología de investigación transversal de tipo descriptivo, realizada con el fin de percibir cómo es el joven estudiante WIS y cuáles son sus necesidades actuales de tipo trascendente o espiritual. Esto es posible gracias a una sesión de grupo y entrevistas a profundidad, para lograr un entendimiento de los sentimientos, percepciones, razones o motivaciones intrínsecas del joven acerca del objetivo de investigación de una forma no estructurada. Comencemos con las sesiones de grupo. El paso a paso que implementamos para nuestra sesión de grupo consistió en 5 partes. La primera fue definición de objetivos. Esta con el fin de tener presente cuál era nuestro objetivo de la investigación cualitativa y de nuestra sesión de grupo. El segundo paso fue planificar una ruta y escoger las preguntas que se iban a implementar. Para esto dividimos la sesión de grupo en 2 fases y las preguntas las clasificamos en las cuales se deseaban llegar indirectamente o directamente. Nuestro tercer paso fue escoger los criterios de selección y perfil del modelador. El cuarto es la ejecución en sí de la sesión de grupo y 5, revisión, análisis y conclusiones en base a esos datos e información que nos brindó la sesión de grupo. El objetivo de nuestra sesión de grupo fue generar un espacio de diálogo con ambiente favorable que propicie hablar sobre las necesidades, retos y maneras de afrontar situaciones de impacto desde las perspectivas de cada persona que componga el grupo, identificando las reacciones inmediatamente anteriores a la necesidad y detectando los factores más relevantes para el desarrollo de la investigación. De igual forma, teníamos claro que teníamos que escuchar atentamente para lograr describir las características actuales de los jóvenes WIS y así conocer sus necesidades espirituales y descubrir y escuchar esas preocupaciones y esa manera de afrontar los posibles escenarios o problemas. Para la sesión de grupo se ambientó el espacio en forma de mesa redonda en el laboratorio Galia de la Escuela de Ingeniería Industrial y así facilitar la participación e interacción de los estudiantes con el moderador y las ayudas didácticas. Se comenzó con una dinámica de integración a cargo de Sofía Jaimes, reglas básicas y hojas de rutas de la sesión de grupo. Cabe mencionar que se contó con la autorización de los participantes para ser grabados por audio. En la fase 1 se contó con un escenario ya vivido, generando posterior preguntas directas con el objetivo de identificar necesidades y saber si las han afrontado. Mientras que en la fase 2 se trabajaron preguntas indirectas,
planteadas sobre un posible escenario imprevisto y cómo reaccionarían. Cuando el cuerpo está en silencio, es donde uno se da cuenta de todos los males que tiene. Relacionado con eso, pues yo creo que primero el tiempo para pensar y segundo el tiempo para escuchar. Porque pues en mi caso que vivo con 5 personas, primero sientes menos la privacidad en la casa y estás más pendiente de todos. Eres más consciente de los problemas de tu mamá, de los problemas de tu papá, de que tal se enfermó, de que el otro que se muere por COVID. Y luego también estás tú mismo, que no dejas de maquinar porque tienes demasiado tiempo libre o porque incluso en las clases no te concentras porque estás tú solo dándole y dándole. Creo que eso fue como el mayor reto y el primero para mí. No sé si les pasó, pero en cuarentena yo, como teníamos tanto tiempo para pensar, yo llegué al punto en el que pensaba que no había hecho nada en mi vida. O sea, había dicho como, llegué a este momento y solo he entrado a la universidad, pero no soy becado, no tengo talento en nada, o cosas así. Entré como una crisis como de, no he hecho nada en mi vida, ¿qué tal se acabe? Yo me di cuenta como la falta que hace que a uno le inculquen desde antes, o sea, yo diría que toda la vida a uno le deberían inculcar la parte de la salud mental, ¿no? Entonces, digamos que en pandemia yo me empecé a dar como de cuenta de eso y que en pandemia, por ejemplo, si tú ibas a sacar cita con un psicólogo, era virtual y en la casa donde está toda tu familia y no era como que te metes al cuarto porque hay ventanas. Obvio. No era como la privacidad. Sí, tal cual. Entonces yo creo que eso fue algo que yo dije como, o sea, es algo que seguramente si uno hubiese venido desde antes con un proceso, con un sí, de pronto la pandemia no hubiese sido como tan fuerte, tan chocante, o uno tendría más herramientas para afrontar las diferentes situaciones. Necesito ayuda. Y en ese momento como que primero reconocer fue lo primero que uno dice como, wow, estoy necesitando algo, y luego esa necesidad de decirlo pero no saber cómo, por algo parecido a lo que dijo Rubén, y es que pues los papás normalmente creen que uno está joya todo el tiempo, entonces ir y decirles, yo sé que usted me está dando todo lo que usted puede, pero aún así yo estoy mal, creo que fue como la necesidad más grande y al mismo tiempo lo que más me costó. Yo creo que la comunicación con otras personas, o sea, aún así nosotros estemos en la casa, tengamos otras personas, no es que nos estemos comunicando constantemente con nuestros papás o con nuestros hermanos, y no es como esa confianza. Yo creo que el ser humano sí necesita como, al menos en el día, hablar con él y contarle sus problemas. Estar aislado, estar conviviendo con uno mismo solamente hace que uno pueda enfrentar bastante lo que es la parte negativa de uno, ver los errores, ver todas esas cosas, como sentirse frustrado por ser Retrospectivo. regresarnos en nuestro, o sea, hacer meditaciones reflexivas sí, sobre nuestros pasados, sobre las cosas que hemos hecho, hace que no nos demos cuenta de ciertos parámetros mentales que no hemos estudiado. Entonces en eso está que muchas cosas que nosotros sentimos las dominamos, o sea, nosotros podemos controlar lo que sentimos, podemos sentirnos bien en cualquier lado, pero como nos dejamos dominar, que no debo sentir impulsos externos para sentirme bien, entonces ya estar aislado de eso fue un quiebre completo. Es mi tiempo y tengo que ponerme sobre las demás personas a veces porque pues es necesario para mí. Pues yo diría, pues evidentemente como dijo la compañera no sería ya tan duro y creo que pues como que uno ya conoció ese momento, sería como
tengo que volver, y creo que lo más fuerte sería como, ok, tengo que volver a sentir que no avancé absolutamente nada en la universidad. Porque, o sea, sentir que no estoy aprendiendo, o sentir que me va a costar más aprender, o sentir que ahora todos los profesores van a querer que yo aprenda todo por mi cuenta. Entonces siento que en cuanto, bueno, están encerrados ya lo vivimos, ¿sí? Entonces como, bueno, no tienen la experiencia de lo que pasó, entonces siento que uno podría volverse a adaptar, pero ¿qué pasaría? Yo siento que más a nivel general de sociedad, ya marcaría en serio de que la vida no volverá a ser igual. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya se va a acostumbrar de que nos van a estar encerrando constantemente, ¿sí? Entonces como que mejor transformemos de una vez el sistema por completo y ya quitemos muchas cosas presenciales, que cambiemos mucho la forma ya de como ser, porque esto va a seguir pasando, así como que vamos a empezar a creer de que ya ser presenciales totalmente nunca va a pasar, entonces siempre vamos a estar encerrados la mitad del año, presenciales la otra mitad del año, así. Entonces siento yo que sería como perder un poquito la esperanza de volver a lo que era y tener que sí o sí cambiar, y cambiar a veces significa algo bueno o algo malo. Creo que sería más difícil por la situación en la que ahorita está la familia. La verdad no sabría ni para dónde irme. pero pues igual podría ser yo, no es nada del otro mundo porque ya lo sobrevivimos. una vez. Me pasa algo parecido, o sea, pues como dije, pues probablemente yo sería como, bueno, ok, están encerrados, pero la idea no es una tentadora, entonces siento que de alguna manera eso haría de que aunque tenga las herramientas para afrontarlo mejor, no lo afronte mejor porque me voy a sentir frustrada, voy a sentir que estoy estancada, que uno no avanza, que sí sería retroceder, entonces siento que jugaría mucho eso, jugaría mucho el volverte a desarmar para volverte, o sea, así como volver a eso. O sea, de pronto es un temor, de pronto es algo que uno no quiere aceptar, pero pues realmente uno no elige, ¿verdad? Ana, siento que también tendría pues como más herramientas para afrontarlo, pero ay, no. O sea, me sentiría súper frustrada. El que tenga las herramientas no significa que seas o que tengas total capacidad de hacerlo siempre. No, el que tenga las herramientas no significa que me sienta bien implementándolas. Ok. O sea, puedo tener las herramientas para, qué sé yo, estudiar mejor, pero eso no significa que me sienta mejor estudiando virtual que estudiando presencial. Las entrevistas a profundidad fueron aplicadas a 3 estudiantes externos de la sesión del grupo, con el fin de observar y analizar otros comportamientos y respuestas. La información de estas entrevistas fue con un carácter de mayor protección de información, puesto que se permitía la confianza para exponer ciertos comentarios personales. De igual forma, las preguntas base con las que se llevaron a cabo las entrevistas fueron las mismas aplicadas en la sesión de grupo. ¿Qué voy a hacer yo? Primero, ¿cuánto tiempo va a durar esto así? ¿Y qué voy a hacer yo mientras tanto? Entonces, pues me preocupó eso de estar como parada sin hacer nada y sin saber qué va a pasar después. Pues una necesidad, sí, más que todo como encontrar cosas que me distrayeran de eso, como aprovechar el tiempo en otras cosas y no estresarme por lo que no estoy haciendo, lo que estoy haciendo. Entonces pues empecé a buscar como más cosas por hacer, más cosas que me gustaran, como ser feliz en ese momento y no dejarme como afectar por lo que estaba pasando. Pues ¿Piensas que le das el mismo peso que le dabas en pandemia o ya? No, definitivamente ahorita no, porque ahorita no tengo el mismo tiempo libre que en ese momento se presentó. Entonces como que el pensar de las otras cosas no me deja pensar ya en eso, en trabajar en mí misma, en hacer cosas que me gustan y todo eso. Pues siempre me da como una ansiedad, bueno, cometí un error y eso va a quedar ahí, o sea, ahí está la nota, está marcada, no la puedo cambiar. Entonces me preocupa eso, pero luego como que sí me da bueno, aún faltan más notas, aún hay más oportunidades. Que sentí así la ansiedad de vivir con otra persona porque chocábamos en muchos aspectos, entonces eso sí me afectó bastante también.
pues uno nunca sabe, o sea, qué tan malo puede ser, qué tan malo puede pasar algo, ¿no? O sea, yo creería que sí, pero pues uno nunca sabe. ¿Y cuáles crees que son esas herramientas como básicas que tú dices son indispensables para poder controlarme, como controlar mi vida? Pues tomar las cosas con calma y no darle mucha importancia a algo, sino saber que uno tiene como más oportunidades disponibles. Uno aprende mucho como del juego, como en esa situación que está uno como en tensión. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago en ese momento? ¿Por qué hice eso? Muchas veces salgo del partido y yo digo, no, es que tiré ese partido porque me puse brava y la verdad si no me hubiera puesto brava pues lo pude haber ganado y eso. Entonces uno aprende que uno en ese momento tiene que seguir adelante, no mirar como en lo que pasó. Pues en el caso del deporte, las bolas ya jugadas, como que no ponerle importancia a eso, sino concentrarse en la siguiente bola. Así lo mismo pues con el resto de cosas. Ya los errores pasaron, entonces concentrarse en lo que viene. Y uno, personalmente, o sea, entre más responsabilidades va adquiriendo uno con la vida y más problemas va teniendo, más problemas va guardando internamente. Y si más problemas se van guardando y menos herramientas como, ya no digamos espirituales, como personales, como internas, tiene uno para liberar esas tensiones, lo llenan a uno de estrés, de tensión, de enfermedad. Uno, el estrés lo enferma y uno lo nota, uno se siente como cansado, uno se siente estresado, se desmotiva a hacer actividades académicas. No me acostumbro. ¿A la monotonía? Uno a la monotonía y dos o sea, es que la vida es muy monótona, pero a la vez evoluciona muy rápido. O sea, hoy en día el mundo, o sea, yo he escuchado como una expresión, como una filosofía de un podcast que escucho frecuentemente, que es: nosotros hoy en día tenemos muchos inputs, o sea, nos llega mucha información, todo el tiempo nos llega información. El que se queda atrás perdió, y el que perdió no sobrevive, el que no sobrevive no vive. Y todo se basa en eso. Y pues uno que apenas está como en su formación académica, que todavía tiene que aprender y chupar mucha información, Tiene que correr incluso a pasos más muy grandes. rápido, cambia muy rápido. No sabes, o sea, primero tú no controlas los inputs, o sea, a ti te llega información útil y inútil. Yo creo que hay mucha más inútil que útil, pero te llega mucha información. Y clasificarla es un dilema. Son un dilema y el peso de las expectativas que uno mismo pone sobre sí mismo es un dilema. O motivarse por el estereotipo de vida de tener plata y de ser exitoso y ver que otras personas a tu edad hacen otras cosas es un dilema. Todas esas presiones mentales que te causa la información, como los, comillas, inputs, te estresan, son pesados. En esos momentos era como, pues me sentía tranquila porque yo estaba con mi familia, sabía que digamos la virtualidad, pues todo el tema académico, entonces digamos que estaba bien, estaba avanzando, o sea, no era como que paramos y ya no se estudia, entonces no existía esa preocupación tampoco académica porque estábamos siguiendo. Estaba con mi familia, estaba comiendo bien, estaba haciendo cosas que me gustaban porque también podía ir a entrenar, o sea, digamos como que una necesidad así súper negativa yo no tenía. Yo siento que si me hubieras preguntado eso hace un año, no. Pero de ese año para acá como que me pasaron tantas cosas que empecé a buscar ayuda. Empecé como necesito a alguien que me escuche, que sepa, digamos, por lo que estoy pasando, que me ayude a comprender mis emociones, que me ayude como a entender esa parte como sentimental, espiritual que uno tiene. Obviamente no estoy estoy en el camino de la comprensión. Sin embargo, hay muchas cosas que todavía pues estoy aprendiendo, ¿no? Pero también hay muchas que me he conocido, que soy y que tengo,
Entonces, que llegaban esos casos que si llega a pasar algo medio fuerte, pues sé que no me voy a poder controlar al 100, pero no sería como algo súper, hiper, mega fuerte para mí, porque ya he aprendido como de cierta forma a manejar. Como que sí, tengo herramientas, pero también nunca paso por una situación así, tampoco sé cómo vaya a afrontarlo. Entonces, digamos que puede llegar al caso que también no sepan, ¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, yo estudié muchísimo, pero en el parcial me fue mal, algo así, poniendo un ejemplo, o sea, lo mismo. Yo puedo tener las herramientas conociéndolas, pero en el momento exacto, cuando tú lo vives, pueda que no las apliques y pase otra cosa. Pues yo siento que las herramientas básicas, obviamente, pues viene todo de la parte, pues, de los pensamientos. Entonces, si uno empieza de una a pensar como las cosas negativas, pues más va a traer eso. O lo mismo, yo siempre como que también estoy muy relacionada con todo lo del tema de la ley de atracción. Todo lo que tú piensas, tú lo vas a traer. Entonces, digamos, si yo empiezo a pensar cosas negativas, o si empiezo a decir, ¿por qué me pasa a mí? O como que me echo la culpa, o como... O sea, es más que todo como saber que yo debo pensar bien y positivo casi siempre. Entonces, como que esas cosas. O que... entonces, como la tranquilidad, la respiración, hacer como ese tipo de cosas es lo que yo considero herramientas, porque pues no todas las personas tienen esa capacidad de autocontrol. Pues, competir a mí no me afecta, o sea, no me siento así como nerviosa, no me siento presionada, es más como, es una sensación más de como de fallarme a mí misma. Casi siempre son canciones, o yo me paro frente al espejo y empiezo a decirme cosas bonitas, o yo como que estoy como con pensamientos positivos. O sea, trato como de siempre pensar positivo porque digamos, es que yo antes o sea, pensaba muy mal de mí, me hablaba muy feo, y yo decía, hey, pues estoy todo el tiempo conmigo, o sea, imagínate también estar diciéndote cosas feas. Entonces yo dije, no, ya más bien como que más bien voy a, digamos, si tengo algo feo y tengo algo bonito, me centro en lo bonito. Entonces yo como, o si tengo problemas, si tengo algo positivo, entonces me centro en lo positivo. Como conclusión para la investigación cualitativa de la sesión de grupo, según el enfoque que nosotros le hemos dado a nuestra investigación de mercados, que es conocer esas necesidades espirituales de los estudiantes WIS, pudimos encontrar que las necesidades más persistentes o más influyentes fueron la ansiedad, la crisis existencial, el distanciamiento, el querer compartir un poco más con la soledad, la dificultad para tener relaciones interpersonales, para mantener una conversación, para ser amigos, el temor a expresarse ni a no ser comprendidos, el querer volver a leer su vida, hacer una introspección de sí mismos, de autoconocerse, de autodescubrirse, la necesidad de sentirse libres y la necesidad de auténtica esperanza. En las entrevistas a profundidad surgen nuevas problemáticas que son un poco más personales, donde se tocan 3 aspectos importantes y son los comportamientos, los retos a los que se enfrentan y las cargas que se tienen como estudiantes WIS. Esto se traduce a que el tiempo que expresaban los participantes que tenían era muy limitado, por lo que ellos hacían era refugiarse en actividades que los dispersaran o ayudaran a esquivar un poco esos problemas, lo cual es como una lucha continua entre mejorar a sí mismos, pero tampoco expresar como las situaciones por las que se están pasando, sino interiorizar todas estas situaciones y pasarlas en silencio, creando graves problemas y así influyendo en estas necesidades espirituales que comentamos anteriormente.